al Ceremi de bienes nacionales. Así que así se hace mucho más fácil. Muchas gracias. Yo realmente como que da un poco de temor la radio, pero no, pero lo que ustedes necesiten yo voy a contestar, ningún problema. Así que lo que ustedes requieran. Ceremi, vamos por el principio. Hoy día una reunión importante aquí en el edificio consistorial. ¿Nos puede explicar? Sí, se trata de una firma de convenio entre la Ilustre Municipalidad de La Unión, el Serviu y el Ministerio de Bienes Nacionales. Lo que nosotros buscamos es poder regularizar ocupaciones que tienen actualmente más de 400 familias, pero en una primera etapa, y el producto de este convenio esperamos sea regularizar poco más de 100 familias para ir yendo por etapa. Y precisamente estamos trabajando unidos porque la Municipalidad de La Unión, el Serviu y Bienes Nacionales no solamente quieren que cada uno sea dueño de su pedacito de terreno, del sitio que ocupa, sino que también lo que esperan es que el día de mañana esto se pueda transformar en un auténtico nuevo barrio, pero barrio con todas las de la ley, con sus servicios, con todo lo que corresponda, para mejorar la calidad de vida de esas más de 400 familias que viven en el sector. Pero en esta primera etapa, y producto de este convenio, esperamos este año llegar a un poco más de 100. Entonces esto es un tremendo avance para el sector. Esperamos que la regularización funcione, porque de repente por causas ajenas a nuestra voluntad como ministerio y que incluso están contempladas en la ley, muchas veces el procedimiento de regularización no puede terminar cuando, por ejemplo, se opone un tercero, cuando no hay claridad respecto a los cercos, cosas de ese tipo. Entonces, nosotros esperamos con esta familia llegar a buen término y el día de mañana estar entregándole sus títulos de dominio. Ayer asistimos a una reunión invitados por los vecinos de Francisco Aguirre, que son una de las poblaciones más antiguas, que yo no le puedo contar un cuento a ustedes porque conoce perfectamente la ciudad de La Unión. Y están con un grave problema. El primero es títulos de dominio, que se han encontrado que no pueden hacer ningún tipo de proyecto. Lo otro, que las casas están con termitas. Casas antiguas están con termitas. Y ha ido contaminando gran parte de la población. Ahí hay que distinguir dos cosas. El problema del título de dominio es un problema que pueden tratar con nosotros, porque precisamente lo que nosotros buscamos es la regularización, o sea que aquel que es poseedor material o irregular de un terreno pasa a ser poseedor regular y luego se pueda transformar en propietario. Ese es el primer problema y nosotros no tenemos ningún inconveniente en trabajar con los vecinos. El otro asunto, el de la vivienda propiamente tal, es un asunto que compete a un organismo como el Serviu, especialmente a través del sistema de subsidios con el que este trabaja. Y yo creo que perfectamente podemos ir entre los dos servicios a conversar con los vecinos y cada uno en su área poder entregarles el día de mañana, ojalá, una solución que les permita poder superar sus inconvenientes que tienen actualmente. Bastantes inconvenientes que tienen, que incluso terrenos que pertenecen y que son fiscales, que creo que de aquí a un año a una persona que fue adjudicada y donde estaba prácticamente áreas verdes para poder realizarlo. Entonces tienen graves problemas. Ojalá que las autoridades transmitan esta queja, esta inquietud y esta preocupación de estos vecinos que son demasiado antiguos aquí en la ciudad de La Unión. Ningún problema, nosotros siempre cuando los vecinos nos llevan este tipo de inquietudes no tenemos ningún problema en contestar. Nosotros primero clarificar si estamos en terrenos fiscales o no, eso es clave, y después de eso ver la forma en que se trabaja. Así que a disposición de los vecinos y esperamos pronto poder estar reuniéndonos con ellos. Bueno,